Estamos en encuentro con Julio Villagrán. Hoy platicaremos con el padre Andreu Oliva, el rector de la Universidad Centroamericana, UCA. Vamos a hablar sobre temas importantes del país. El tema, sobre todo, la privatización del agua. Ese es un tema que nos interesa conocer, la posición de la Universidad Centroamericana, UCA. Gracias, padre, por venir. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Julio. Es un gusto estar aquí en su programa y poder compartir también con la teleaudiencia sobre este tema tan importante para el país. Desarrollaron un foro el día de ayer sobre el tema del agua. Sí, ayer tuvimos un foro que fue organizado fundamentalmente por estudiantes de la universidad interesados en conocer cómo estaba el tema del agua y cuáles eran los puntos de vista de la universidad al respecto. Fue un foro que tuvo tres momentos. Primero, una visión histórica de las diversas leyes de agua que se han presentado en la Asamblea Legislativa desde el año 2006, lo poco que se ha avanzado o lo que se ha logrado avanzar en algún momento de la Asamblea Legislativa. Después se nos presentó también la importancia del agua, ¿verdad?, y de la institucionalidad que rija el agua en nuestro país, ¿verdad? Y la propuesta que hace la Universidad Centroamericana junto con la Iglesia Católica y el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos sobre el ente rector del agua para la Ley General de Aguas, y también la propuesta que se está debatiendo y que de alguna manera parece que ha sido aprobada ya por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, donde plantean otro tipo de institucionalidad y se comparó pues una con la otra, ¿verdad? Y después también se presentó un estudio que la universidad ha hecho sobre la institucionalidad del agua en América Latina, donde tenemos un estudio comparado de las diversas leyes que regulan el agua en América Latina. ¿Quién administra el agua en países de América Latina, padre? Pues el agua en los países de América Latina tienen dos espacios. Por un lado está el ente rector y regulador, que es el que toma las decisiones sobre las políticas, los planes nacionales, todos los aspectos reguladores sobre el agua, incluso pues también las tasas que se deben pagar por el uso del agua, las distintas concesiones que se hacen del uso del agua, las prioridades, etcétera, ¿no? Y eso en América Latina está bajo el control del Estado, dado que el agua es reconocida en casi todos los países de América Latina como un bien público, como un derecho humano, y por tanto es al Estado a quien le corresponde tutelar este derecho de la población, ¿verdad? ¿No es cierto que la empresa privada en algunos países del mundo es la que administra el agua? Es que yo creo que no, y lo que hay que distinguir es entre los entes reguladores o los entes rectores y aquellos que prestan el servicio del agua. Y lo que sí ocurre es que hay países en que la prestación del servicio del agua está concesionado a una empresa privada. Pero son dos aspectos diferentes, ¿verdad? No encontramos en ningún país que la empresa privada forme parte de los entes rectores y reguladores, y los cuales pues siempre están bajo instancias gubernamentales. Pero sí, como le digo, pues la parte de prestación del servicio en algunos países está concesionado a distintas empresas privadas. Al parecer en El Salvador el problema fundamental está en la base que la propuesta en el artículo 14 o 24, si no me equivoco, establece que el consejo directivo, hay una junta directiva que va a administrar el tema del agua. Aparecen 2 miembros de la ANEP, 2 miembros de Comures y 1 miembro nada más del gobierno. Al parecer, según lo que se conoce públicamente, padre Andreu, esto es
el problema fundamental que presenta el proyecto de la derecha en el país. Así es, ¿verdad? De hecho, en anteriores legislaturas se habían logrado poner de acuerdo en casi 90 artículos sobre la ley del agua, a la excepción de estos 5 o 6 artículos que regulan la autoridad del agua, ¿verdad? Es decir, quién es el ente rector y quién va a controlar ese ente rector. La propuesta de la Ley Integral del Agua, que se está actualmente discutiendo en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, es una propuesta que nosotros decimos que lo que se privatiza es el ente rector del agua. ¿Por qué se privatiza el ente rector del agua? Porque el presidente de la República va a nombrar a un representante que va a presidir esa junta directiva del ente rector del agua, pero Comures va a elegir a 2 representantes y Comures es también pues un ente gremial privado de las distintas municipalidades del país, y también la Asociación Nacional de la Empresa Privada va a elegir a otros 2 representantes. Y esto contraviene todas las recomendaciones que se hacen a nivel internacional sobre la gobernanza del agua, porque el tema de la gobernanza del agua ha sido muy estudiado y de alguna manera pues hay una serie de estándares que se recomiendan a nivel internacional que deben cumplirse. Y una de las cosas que se recomienda es que no se mezclen intereses privados con la rectoría del agua, con quien tiene el control del agua. Entonces, esta propuesta que se está haciendo es una propuesta que, si bien respeta que el agua sea un derecho humano, que el agua sea un bien público, lo que se hace es privatizar el ente rector, ¿verdad? Se pone en manos privadas las principales decisiones sobre el agua. En manos privadas, además, que están vinculadas a intereses particulares, porque los representantes de la ANEP, por ejemplo, van a defender los intereses de la empresa privada, y los representantes de los municipios van a defender los intereses de los municipios, además con una historia en el país donde quien ha obtenido siempre mayor número de municipalidades y ha tenido un control mayor en Comures han sido los partidos de derecha, ¿no? Entonces, de esa manera, pues hay un control muy importante del sector de la derecha y de la empresa privada en el organismo rector del agua. Y además no hay un vínculo de este organismo rector con el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las funciones que tiene el organismo rector tienen que ver con todo el control del agua, el cuidado del agua, los planes del agua para garantizar el acceso al agua en cantidad y la calidad de vidas? Es necesario que haya una relación muy directa entre el Estado a través del gobierno y este ente que controle el agua. Hay muchas personas, padre, perdón, sí. Muchas personas están diciendo que el tema se está como poniendo un poco oscuro porque ya los partidos de derecha están hablando que realmente no hay tal privatización, la privatización que ustedes hablan. Dicen ellos, no hay ninguna privatización, tiene que pasar esto por una reforma constitucional, y se han comenzado a decir tantas cosas, aparte de los insultos que ya los partidos de derecha y la ANEP ha comenzado a hacer, que vamos a platicar de eso luego, pero se está como poniendo, quizás la idea es ponerlo gris, para que al final la gente no entienda de qué se está tratando esta cuestión. Nosotros vemos que ciertamente en forma esta ley integral del agua no propone la privatización y en sus considerandos iniciales pues habla de estos aspectos tan importantes que reconocer el derecho al agua, reconocer el agua como un bien común y que por tanto debe ser tutelado por el Estado. ¿Eso dice la propuesta de los partidos de derecha? Eso dice la propuesta de los partidos de derecha. Pero el problema que no es que se privatice el agua, sino que se privatiza la autoridad rectora del agua, ¿verdad? ¿Cómo se privatiza la autoridad rectora del agua? Poniéndola en manos de grupos privados, como es la ANEP,
que si bien pues los empresarios pues hacen un gran aporte a la sociedad y son muy necesarios a la sociedad, pero no representan los intereses de la sociedad, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con Comures, que es un gremio de municipalidades. Entonces, ahí es que se privatiza el ente rector. Eso tenemos que estar claros, porque si no podemos caer en engaño cuando se dice es que la ANDA seguirá siendo pública. Sí, pero es que no es este el problema. El problema es que quien va a tomar las principales decisiones del agua, quien va a definir los planes hídricos a nivel nacional, quien va a definir cómo se va a invertir en el agua, a desarrollar el agua, a cuidar el agua, va a ser el sector privado. Y esta Junta Directiva tendría la potestad para establecer tarifas del agua. Esta Junta Directiva tiene potestad para aprobar las tarifas del agua, para aprobar a dónde se va a llevar el agua, a dónde no, qué inversiones se van a hacer para ¿A quiénes les van a dar, digamos, en la cuestión de la reestructuración de las vías de agua y todo eso? Ellos van a asignar. Van a tener que aprobar a quién se le concede permiso, y hay que tener en cuenta que el agua en El Salvador y en todo el mundo ya es un bien escaso. Yo recuerdo que cuando estaba terminando mi bachillerato, un profesor bastante visionario nos hablaba de este problema que se veía venir. Y estoy hablando de mediados de los años 70, ¿verdad? Incluso, pues ya en aquel momento había gente que decía que el agua sería una fuente de conflictos, no solo a nivel interno de los países, sino incluso a nivel internacional. Y algunos hasta afirmaban que la Tercera Guerra Mundial iba a ser una guerra por el agua. Por el agua. Con el cambio climático esto se ha ido agravando, se ha ido acentuando el problema de la crisis del agua, y cada vez son más países los que tienen problemas con el agua. El Salvador es uno de los países que tiene problemas con el agua. En El Salvador el agua no cumple con el atributo de la calidad de vida. Tenemos que la mayoría de las aguas superficiales están altamente contaminadas. Los mantos acuíferos, algunos de ellos también están contaminadas. El agua potable es realmente escasa y por tanto es muy importante velar por esta agua. Pero el conflicto está entre el agua para el consumo humano, el agua para el riego, el agua para la industria, ¿verdad? Entonces habrá un momento en que Autoridad Nacional del Agua tendrá que tomar decisiones que van a afectar a un sector o al otro. Y entonces, no es lo mismo, padre, una persona en casa queriendo tener su agua potable, una persona, digamos, de escasos recursos, no es lo mismo esa tarifa que la tarifa, por ejemplo, de la empresa, de la industria, de las industrias que fabrican bebidas. No es lo mismo. Y se está diciendo que este sector industrial, que este sector empresarial está pagando tarifas ridículas en cuanto al agua. ¿Tendrá esto en el fondo mucha relación con lo que estamos viendo? Este es uno de los aspectos que tienen mucha relación, ¿verdad? Poder tener el control del agua garantiza pues acceso al agua y puede ser en tarifas más favorables que la misma tarifa del consumo humano. También tenemos en colonias o en residenciales de la ciudad, residenciales lujosos, pagan a veces menos por el agua que lo que pagan las comunidades más populares, ¿verdad? Y cuando la gente no tiene un acceso directo al agua potable a través de canalización y tienen que comprar el agua en pipas, están pagando muchísimo más por el agua que lo que pagamos nosotros, que nos llega el agua a través de ANDA, ¿verdad? Entonces es muy importante el papel de la Autoridad del Agua porque tiene que velar precisamente por esos temas. Pero el agua se utiliza también para el riego a nivel agrícola, para la acuicultura, se utiliza para muchas cosas. Dicen que la industria azucarera es una de las que más agua ocupan. Ocupan mucha agua, ¿verdad? Porque la caña pues necesita ser regada,
Pero además también la industria azucarera tiene otro problema, que también absorbe mucha agua del subsuelo y por tanto limita que esa agua penetre y nutra a las distintas fuentes subterráneas de agua, ¿no? Por otro lado, también es muy importante que a la hora de pensar en el agua se piense cómo esa agua va a llegar a toda la población. Y hay que hacerlo con un servicio que realmente sea eficaz. Nosotros no estamos defendiendo que ANDA está haciendo bien las cosas, ni mucho menos. ANDA está haciendo muy mal o ha hecho muy mal su papel desde hace mucho tiempo, no solamente en los 2 últimos gobiernos. Pero, ¿verdad? entonces, y por tanto hay que garantizar, y eso le va a tocar al ente rector, que ANDA cumpla con su papel y dé el servicio en la calidad, en la cantidad y para que llegue a toda la población. Pero esto nos regresa casi a los años 90, padre Andreu, cuando se decía es que el Estado es ineficiente, es que por eso debemos ir a la privatización, y se nos vino la privatización de los servicios de telefonía y todos los servicios que eran públicos. Estamos como regresando a esa reflexión. En el fondo hay esta ideología, de verdad. Hay una ideología de parte de partidos como Arena, PCN, PDC, en que pues el Estado es ineficiente y hay que reducir el Estado para que sea la empresa privada quien asuma los servicios que tradicionalmente ha dado el Estado. Es lo que se conoce como el neoliberalismo, donde se busca disminuir al máximo al Estado y privatizar el mayor número de servicios que pueda o que debe hacer el Estado. De alguna manera está detrás de esto esta visión. Pero yo quiero ser enfático porque, como usted decía, don Julio, ellos dicen, nosotros no queremos privatizar el agua. En realidad, la ley no habla de privatizar el agua. La ley lo que hace es poner en manos privadas el ente rector del agua, la Autoridad Nacional del Agua, que desde nuestra perspectiva tiene que ser una autoridad pública para que garantice el derecho al agua. Y además ese es un deber que tiene el Estado. Al Estado le corresponde por Constitución velar por los bienes públicos y velar por los derechos de la población. Y esa obligación que tiene el Estado no la puede delegar en otras instituciones. Bueno, vamos a hablar en el siguiente bloque, padre, sobre las propuestas. La Iglesia Católica ha sido muy beligerante en el tema del agua. Se dice que ustedes fueron junto al señor arzobispo o algunos obispos a la Comisión de Medio Ambiente. Yo quisiera que nos contara eso porque entiendo no permitieron que ustedes tuvieran voz en esa comisión. Y los partidos de derecha dicen no, así que estamos abiertos para recibir a cualquier salvadoreño puede venir y presentar sus propuestas. Vamos a platicar en el siguiente bloque de eso con el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Quiero recordarles también que tenemos una propuesta hoy que estamos viviendo la fiesta del Mundial. Flying Wings, las alitas que las puede encontrar tanto en Metrocentro, Santa Ana, como en Multiplaza, acá en San Salvador. Puede encontrar Flying Wings, un restaurante para que vaya con toda su familia, una buena opción para disfrutar de este Mundial que ya comenzó a calentar motores y se está poniendo muy interesante. Esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes. Ya regresamos. Ya estamos de regreso del encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. En el estudio me acompaña el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, platicando sobre temas importantes de la coyuntura nacional, sobre todo el tema del agua. La Universidad de El Salvador fue a la Asamblea Legislativa, iban las máximas autoridades de la universidad y al final no logran entrar, padre Andreu, y son recibidos con gases, con algunos gas pimienta de algunos vigilantes de la Asamblea Legislativa, y se armó un relajo fuerte, empezaron las acusaciones, los partidos de derecha y principalmente Arena comenzó a decir son terroristas los que vinieron a esta asamblea y por eso no los dejamos entrar. El mismo rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias,
se vio involucrado en el momento que estaban lanzando ese gas pimienta. Es la forma como se desencadenó una marcha que todos decían había sido muy pacífica. Nuestros equipos también estuvieron en ese lugar y nos dijeron que la marcha había sido pacífica, pero al llegar y el querer ingresar a la Asamblea Legislativa son recibidos de esta manera. Una forma realmente muy a la antigua de lo que pasaba en los años 70, 80, padre, el ir tratando los temas nacionales de esa manera. Yo creo que eso es lamentable, ¿verdad? Y lo que menos queremos desde la Universidad Centroamericana y también con la Iglesia Católica es que se tenga pues este tipo de actos violentos, ¿verdad? Y que a través de estos reclamos que está haciendo la población del derecho humano se genere una crisis de violencia. Yo creo que eso lo debemos evitar a toda costa y por eso es importante que busquemos el diálogo, ¿verdad? Y cuando el diálogo se cierra por una parte, entonces se da lugar a este tipo de actos violentos a los que no debemos volver, ¿verdad? Usted antes hablaba de que quizás estábamos volviendo al pasado en el tema de las privatizaciones, pues tampoco debemos volver al pasado en el tema de la violencia política, ¿verdad? O por los reclamos que hace la ciudadanía por asuntos de derechos humanos. Debemos resolver estas cosas a través del diálogo, a través de la discusión y pues ver quién es el que realmente tiene la razón. Padre, la derecha está acusándolos a ustedes de ser incautos, que se han dejado sorprender por intereses ideológicos del FMLN y de algunos grupos afines al FMLN. La derecha ha dicho, ha insinuado que es una ignorancia de parte de ustedes estar diciéndole a la población, engañando a la población, diciéndole que la privatización viene. Han habido insultos, digamos, de esa talla, el decir, miren, estos son intereses muy ideológicos los que la UCA y la Iglesia Católica están posicionando en el país. Bueno, pues nosotros hemos sido siempre independientes, somos una universidad y nos basamos en el conocimiento, en las investigaciones que realizamos. Por eso lo primero que hicimos en este tema fue hacer una investigación, un estudio comparado de la institucionalidad del agua en América Latina y qué dicen pues las organizaciones internacionales como la OEA, la CEPAL, la ONU sobre este tema del agua, ¿verdad? Por tanto, pues no estamos respondiendo a ningún interés político partidario, sino que estamos buscando defender los intereses de la población. Además, en todo caso, se nos podría decir pues que lo que estamos haciendo es tratar de que aquí en el país se siga lo que el Papa Francisco nos ha indicado con su encíclica medioambiental, la Laudato Si, donde ahí precisamente el Papa señala lo importante que es el agua para la vida, que sin agua no hay vida y que el agua debe ser un derecho, que es uno de los primeros derechos, porque si no hay agua no hay ningún tipo de vida, ningún tipo de posibilidad de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, estas acusaciones muchas veces se lanzan, yo diría, de manera pues atrevida y sin conocer las cosas tal como son. Nosotros este proceso sobre el agua lo iniciamos mucho antes que esta Asamblea Legislativa, ya pues el año pasado, presentamos precisamente la propuesta de la institucionalidad del agua porque esta era la parte de la Ley General de Aguas que se estaba discutiendo en aquel momento en la comisión y que no lograba avanzar. Se había entrampado la discusión, se habían aprobado varios artículos muy importantes con los que realmente estamos muy de acuerdo, pero no habían logrado avanzar en el tema de la institucionalidad. La institucionalidad, es decir, la autoridad del agua, ha sido el problema en el que no han logrado ponerse de acuerdo en la Asamblea Legislativa. Nosotros presentamos una propuesta para que
se pudiera dialogar en base a una propuesta nueva, a una propuesta diferente, a una propuesta que permite de distintas maneras la participación de todos los sectores de la sociedad, para que la comisión tuviera nuevos elementos para discutir, ¿verdad? Y en eso pues coincidimos con la Iglesia Católica, primero con el Arzobispado, después con toda la Conferencia Episcopal de El Salvador. Muy interesante que toda la Conferencia Episcopal, o sea, todos los obispos del país se pronuncian y hacen un comunicado fuerte, Padre Andreu. Dicen que los pobres no se mueran de sed. Así es, ¿verdad? Porque realmente yo creo que la Iglesia, pues a través de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, pues ha tomado mayor conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Por eso también la Iglesia apoyó la ley que prohibiera la minería metálica en El Salvador y hoy está aprobando o apoyando una ley de aguas que realmente pues favorezca a los intereses de la mayoría y no deje sin agua a los pobres. Si la derecha propone 2 miembros de la ANEP, 2 miembros de Comures, que son de partidos de derecha, porque Comures va a ser dominado por partidos de derecha, alcaldías de la derecha, y un solo miembro del gobierno, ¿qué proponen ustedes? Si ellos lo proponen así, ¿qué proponen ustedes? Nosotros proponemos una junta directiva bastante más amplia, en la que al menos estén 3 titulares de 3 ministerios clave. El Ministerio del Medio Ambiente, que debe presidir esa junta directiva, el Ministerio de Obras Públicas, porque tiene mucho que ver con el tema del agua, y el Ministerio de Salud, porque pues tiene que velar por la calidad del agua. También pensamos que sería bueno que estuviera el Ministerio de Economía o el Ministerio de Agricultura, pero esos aspectos son discutibles. Por otro lado, pues también proponemos que estén representadas las juntas zonales de Cuenca, ¿verdad? Que eso es muy importante porque cualquier ley que quiera pues regular el agua tiene que tener en cuenta las cuencas naturales de agua que hay que cuidar si queremos seguir teniendo ríos, si queremos tener agua en el país, ¿verdad? Y entonces tiene que haber unas direcciones de cuenca que también estarían participando de este ente rector del agua. Por otro lado, habría una dirección ejecutiva, que es la parte técnica, que es también muy importante, porque tiene que haber un equipo técnico bien formado que conozca del tema del agua, y tiene que haber también 2 mecanismos, ¿verdad? Un tribunal sancionador para aquellos que incumplen la ley, que violan las normas, y un tribunal de apelaciones para que aquellas personas pues, que no están de acuerdo con la sanción puedan apelar, ¿verdad? Y entonces haya un tribunal independiente que pueda resolver al respecto. ¿A alguna gente le parece hasta aberrante decir que sean miembros de la empresa privada los que estén en una junta directiva? Y mucho más que se diga claramente que sean miembros de la ANEP. La ANEP se pronunció ayer, igual en la misma tónica, de decir que ustedes estaban más por intereses ideológicos que por otra cosa y que engañaban a la población. Además, el expresidente de la ANEP, el señor Jorge Dabú, se ha pronunciado y ha comenzado una serie de ataques básicamente con la UCA. Ayer se conocieron algunos tweets que él dio a conocer, inclusive llamándoles a ustedes para que con todo su problema de tener, digamos, regulado desde el Estado esto, dice, ¿por qué la UCA no se hace nacional? Y empieza a decir una serie de cosas que parecen como ataques directos hacia la Universidad Centroamericana, padre.
Yo diría que son ataques, evidentemente, y por otro lado, pues a veces un poco irracionales, no da la sensación que tengan que ver la relación de unas cosas con la otra, ¿verdad? Más bien hemos oído también que cuando la UCA se le ha asignado algún tipo de fondos públicos para cooperar con algún ministerio, como con el Ministerio de Educación, en la formación de los maestros, entonces se nos ha criticado también. Entonces uno no sabe realmente qué es lo que quieren, ¿verdad?, para la Universidad Centroamericana, que no es una institución privada, sino que es una corporación de utilidad pública que desde que nació busca servir al país, ¿verdad? Y que se ha distinguido por la defensa de los derechos humanos, y por eso pues estamos también en esta temática del agua. Nosotros, al contrario, no pretendemos engañar a la población, sino darle a la población toda la información necesaria. Yo creo que debemos hacernos una pregunta importante. ¿Por qué está contaminada el agua en El Salvador? ¿Quién contamina el agua en El Salvador? Es cierto que toda la población contaminamos el agua porque no hay depuradoras, y mucha del agua, ¿verdad?, servida, pues se va a las quebradas y de ahí se va a los ríos. Pero ¿quiénes tienen que velar para que hayan depuradoras? Es precisamente la Autoridad Nacional del Agua, que no tenemos y que no existe. Hay muchas también empresas, ¿verdad?, industrias, que son las principales contaminadoras del agua, y una contaminación importante. Entonces, ¿quién le va a obligar a estas industrias a poner depuradoras para que no viertan los residuos de su producción a las quebradas o a los ríos, si están ellos representados también en el ente regulador del agua? Va a ser muy difícil porque ahí hay choque de intereses, ¿verdad? ¿A ustedes les parece que con esa propuesta ponen a cuidar al lobo a las ovejas? Así podríamos decir que eso es, ¿verdad? Es como cuidar al lobo, que el lobo cuide a las ovejas, o de decirlo de otra manera, es decir, la ANEP tiene unos intereses que son legítimos, son la búsqueda pues de su desarrollo empresarial, la búsqueda pues de utilidades y ganancias. Entonces es muy difícil que ella se autorregule a sí mismo cuando eso le va a significar la pérdida de algunas utilidades, porque tendrán que hacer inversiones importantes para no seguir contaminando las fuentes de agua. Perfecto. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre la presencia, digamos, de la Iglesia Católica, de la UCA, de la UES, de la Universidad de El Salvador, en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. ¿Hasta dónde han llegado las propuestas? Vamos a aclarar también si ellos no han querido recibir a estas instituciones del país, o simplemente creen que ya no es necesario que ellos lleguen a esta comisión. Esa va a ser la propuesta para el próximo bloque. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que esta entrevista la puede ver en nuestro canal de YouTube, Informa TVX, ya a mitad de la mañana, y también a las 11 de la noche nuestra retransmisión. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas que básicamente en Estados Unidos siguen muy de cerca este espacio. Gracias por sus comentarios, gracias por decirnos pues que estamos tratando de llevar las voces que el país necesita escuchar. Gracias por estar pendiente de nosotros allá, todos los compatriotas en los Estados Unidos. Padre Andreu, la Asamblea Legislativa ha comenzado a ponerse, siento, como nerviosa en este tema. La protesta ciudadana, el sábado hubo una marcha importante en el país de sectores sociales, no necesariamente del FMLN, como quieren hacerlo ver. La marcha de la UES, inclusive, según lo que se vio, no fue una marcha del FMLN, fue una marcha muy clara de estudiantes, del mismo rector que los diputados del FMLN entraron con ellos, es otra cosa, que inclusive, como yo ya lo dije en un espacio acá, padre, los discursos de algunos diputados del FMLN fueron abucheados por los estudiantes, que no querían mezclar las cosas. Creo que se equivoca, creo yo, la derecha, al tratar de vincular directamente a sectores como la iglesia, como las universidades, vincularlos con un partido político.
Yo creo que es que no se respeta lo que es la sociedad, ¿verdad? La voz de la sociedad y el movimiento social. Y eso es bien peligroso, porque es como que las personas no pudieran pensar por su cuenta o las instituciones no pudieran tener independencia. Yo creo que la Iglesia siempre se ha mostrado independiente, la UCA se ha mostrado independiente, la UES ha buscado también esta independencia. Entonces, tenemos capacidad de pensar por nosotros mismos y de expresar nuestro sentir. Igualmente, los jóvenes que organizaron la marcha del sábado, esa alianza contra la privatización del agua, ¿verdad? Pues también pues, son gente que está preocupada por el tema, que saben que en el futuro van a ser ellos los que van a sufrir el problema de la escasez del agua. El mismo cardenal ha dicho, este es un tema de vida o muerte, dice el mismo cardenal Rosa Chávez. Así es, ¿verdad? Y eso lo vemos, cuántas comunidades se quejan de que no tienen agua durante la semana y salen a protestar a las vías porque no tienen agua, etcétera, ¿no? Entonces, vivir sin agua es muy difícil, es imposible, es estar condenado a la muerte. Entonces yo creo que eso a la juventud le preocupa mucho. Como les decía, el mismo foro ayer fueron los estudiantes de la UCA los que convocaron a ese foro y nos pidieron presentar la posición de la universidad y dar información sobre el agua. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta y hay que estar atentos a escuchar estas voces. Si uno las desacredita, si uno dice, no, esto es política partidaria, corre el peligro de que se vaya haciendo cada vez más grave la crisis social, ¿verdad? Entonces, yo sí llamaría a estar atentos a las demandas de la población, a buscar el diálogo, a escuchar para que podamos resolver este problema de manera racional, lo podamos resolver pues a través del diálogo, a través de la búsqueda del entendimiento. Y por eso es que nosotros hicimos esa propuesta de institucionalidad del agua, ¿verdad? En la que se incluye de alguna manera a toda la población, porque no hemos hablado que junto a lo que es la Autoridad Nacional del Agua, como junta directiva, su director ejecutivo, sus dos brazos, el Tribunal Sancionador y el Tribunal de Apelaciones, hay también un Consejo Nacional del Agua. Y en este Consejo Nacional del Agua participan las distintas organizaciones y ahí puede participar la ANEP y pueden participar otras organizaciones gremiales, ¿verdad? Así como organizaciones territoriales para que este Consejo Nacional tenga dos representantes elegidos por todas las organizaciones que participen, que sean parte de la junta directiva del ente rector del agua, ¿verdad? Entonces, es una manera en que participamos todos. Lo que estamos viendo es que esta propuesta de la ley integral del agua no da la participación a todos. O sea, la ANEP no representa a toda la población. La ANEP representa fundamentalmente a la empresa privada, pero ya sabemos que una cosa es representar a la empresa privada y otra es representar a la población o incluso a sus trabajadores. La ANEP no debería estar ahí, padre. La ANEP no puede estar en el ente rector, en la junta directiva del agua. No puede estar, y eso, como le digo, lo dicen pues organizaciones como la CEPAL, que debe evitarse que en el ente rector participen organizaciones que puedan tener intereses particulares sobre el agua. Al parecer la ANEP no desiste de su idea de permanecer en esa comisión. Pues, y ahí yo creo que queda claro, si hay tanto interés en participar, ¿verdad?, y en tomar las decisiones, queda claro de qué se está tratando. Se está tratando de un bien, ¿verdad?, que es un bien que tiene un carácter social, como el agua, un carácter ambiental, pero también un carácter económico, que a la vez, pues, es finito y que es muy importante tener el control de ese bien. Y eso es lo que se está buscando. ¿Quién tiene el control de ese bien? Y por eso vemos tanta agresividad hacia nuestra propuesta, hacia otras propuestas que
no quieren que el ente rector sea un ente constituido por grupos que representan al sector privado de nuestro país. ¿Qué llamado haría usted, padre, a esta gente que ha comenzado una campaña contra la Iglesia Católica, contra ustedes, contra la Universidad de El Salvador? ¿Qué llamado le haría en búsqueda de llegar a acuerdos? Yo diría que reflexionen en primer lugar, que se abran al diálogo. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, a presentar nuestra propuesta, a presentar claramente cuáles son las razones de nuestra propuesta, a mostrar las inconvenientes que tiene la propuesta de la Ley Integral del Agua, a mostrar este estudio que vamos a enviar a cada uno de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para que puedan ver cómo es en los demás países, cómo es en Chile, cómo es en Argentina, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, el tema del agua, ¿verdad? Cómo está constituida esta autoridad del agua. Entonces, que busquemos el entendimiento y que es muy importante escuchar a la población. Al parecer, la Comisión de Medio Ambiente no le interesa escuchar la voz de ustedes ya. Pues nosotros pedimos una cita para que la Comisión de Medio Ambiente nos recibiera también a un representante de la Iglesia Católica para que pudiéramos explicarles detalladamente nuestra propuesta sobre la institucionalidad y nos dijeron pues que ya habíamos ido ciertamente, pero a una comisión anterior que estaba conformada por otros diputados. No olvidemos que el 1 de mayo hubo un cambio de diputados en la Asamblea Legislativa y que esta comisión está conformada por personas que no estaban en la comisión anterior, por eso queríamos explicarlos. Nos han dicho que si tenemos algo que decir, lo hagamos por escrito, vamos a hacerlo, vamos a tratar de explicar por escrito esta propuesta, vamos a enviarles también este estudio, como le decía, y pues también pediríamos que se nos permita participar con el equipo técnico que tiene la comisión y que está analizando la Ley Integral del Agua para poder apoyar a este equipo técnico y así tengamos una ley integral, una ley general de agua, que es como nos gustaría que se llamara, pero no es este el problema, sino que sea una ley que realmente pues garantice el agua como un derecho humano, se garantice el acceso al agua, la calidad del agua y que pues haya un ente que regule con independencia y buscando el bien común del uso del vital líquido. Este no es un tema de colores políticos, padre. Este para nada es un tema de colores políticos, es un tema en primer lugar de humanidad, es un tema de vida, es un tema social, es un tema medioambiental. Perfecto. Cuando regresemos, yo quiero preguntarle también, hay esfuerzos ya de la Iglesia Católica y entiendo de la UCA para que los ciudadanos comunes y corrientes nos podamos manifestar, podamos expresar también estar de acuerdo o no con una inminente privatización del agua. Vamos a ver qué mecanismos la Iglesia Católica y la UCA están organizando para que los ciudadanos nos podamos también expresar. Esa es la propuesta para el próximo bloque. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque platicando con el rector de la Universidad Centroamericana UCA, el padre Andreu Oliva. Nos acompaña para hablar sobre el tema de la privatización del agua, la batalla que se está librando ahora por la privatización, contra la privatización del agua. La Asamblea Legislativa en su Comisión de Medio Ambiente está recibiendo las propuestas, ya hay propuestas ahí. Los partidos de derecha dicen que ya todo está hecho, que no hay necesidad de estarle dando más vuelta a esto y que debe buscar una aprobación. Pero, padre, en medio de todo esto, yo creo que se ha ido logrando la conciencia social sobre el tema del agua. Creo que no habíamos llegado a un punto tan fuerte de que los salvadoreños podamos decir frente a qué estamos realmente. Estamos frente a algo que se nos puede escapar de las manos, tener un recurso con mal servicio tal vez, ¿verdad? Pero
un recurso que el Estado todavía lo controla. Pero yo creo que no nos debemos conformar en tener un mal servicio y por eso es importante la participación de la sociedad y que la sociedad esté informada. Yo creo que los salvadoreños merecemos un buen servicio y que debemos exigir un buen servicio y que el ente regulador, ¿verdad?, del agua debe garantizar ese buen servicio y debe fiscalizar a ANDA. Ahora ANDA nadie lo fiscaliza, ¿verdad? Y sancionar a ANDA si no está haciendo bien las cosas, si no está dando un buen servicio, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario y es un derecho tener un buen servicio, tener agua de calidad y tener acceso al agua. Hay cantidad de poblaciones que no tienen acceso al agua y también hay cantidad de poblaciones que han creado sus propios sistemas de agua, sistemas que no están regulados, que no están bajo ningún reglamento, ningún plan nacional hídrico, que también conviene que esos sistemas tengan una regulación, aunque sea la misma población que los administre, ¿verdad? Pero que la autoridad sepa que existan, sepa cómo funcionen y regulen para que ofrezcan también un servicio de calidad. ¿Cómo la población puede comenzar a involucrarse más en este tema? ¿Cómo la población puede manifestarse en estos temas, padre? Bueno, la población, yo creo que en el tema del agua, como usted decía, cada vez está más consciente, está preocupada. Los jóvenes, sobre todo, tienen una gran preocupación porque a medida que pasen los años, si no hay una ley, ya sea la ley integral del agua, la ley general del agua, pero una ley y una autoridad que tenga pues la planificación y la gestión adecuada del agua, cada vez vamos a tener más problemas en el país con este tema. Por eso es que es urgente que haya una ley sobre esta materia. Entonces, pero también la población debe estar organizada a nivel territorial. A nivel territorial es donde se debe organizarse, donde se debe gestionar también este recurso hídrico, y una población informada, una población que conozca sobre el tema, una población también que cuide el recurso, porque cuando botamos la basura al río o a la quebrada, cuando pues las heces fecales se van a las aguas, estamos contaminando. La población tiene que también cambiar de actitud y asumir actitudes que nos permitan conservar ese bien común como es el agua, ¿no? Pero a nivel territorial nosotros planteamos, ¿verdad?, que estén las organizaciones ahí y que se creen consejos zonales de cuenca sobre el agua para que pues vayan tomando también a nivel territorial decisiones bajo la supervisión y las políticas que dicte el ente regulador, la autoridad del agua. La Iglesia Católica ha pedido firmas, la recolección de firmas. La Iglesia Católica está recolectando firmas, se ha puesto como meta tener 1 millón de firmas para entregarlas a la Asamblea Legislativa y ¿qué es lo que se está pidiendo que la población firme? Lo que se está pidiendo es que la Asamblea Legislativa reconozca en la Constitución el derecho humano al agua. Hubo un primer intento, hubo una primera aprobación de modificar la Constitución para incluir este derecho humano al agua en la Constitución, pero ya no pudo haber una ratificación de la primera reforma. Entonces se pide a la Asamblea Legislativa que incorpore en la Constitución el derecho humano al agua. A la vez se pide la no privatización del agua y también que el ente rector del agua, la Autoridad Nacional del Agua, sea una autoridad pública, ¿verdad? Eso es lo que se pide, a la vez que se garantice a la población el acceso al agua en la cantidad y en la calidad necesaria para el uso humano. Entonces la UCA se está plegando a la iniciativa de la Iglesia Católica. Nosotros nos hemos sumado a esa iniciativa y ayer, por ejemplo, los estudiantes nos pedían hojas para poder recolectar firmas. Se repartieron más de 10,000 hojas, ¿verdad? Ahí solo ya tendríamos 100,000 firmas y pues estamos también animando
desde nuestros medios de comunicación a la población a sumarse a esta recolección de firmas, porque es una manera cívica, una manera no violenta de expresar la población su pensamiento sobre el tema del agua. Por otro lado, también a través de los sondeos de opinión pública nosotros podemos decir que casi el 80% de la población no está de acuerdo con la privatización del agua y quiere que el ente rector del agua sea una institución de carácter público. ¿Qué actitud esperaría usted de los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y luego del Pleno de la Asamblea sobre este particular? Yo esperaría que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente recapaciten, ¿verdad? Y no sigan imponiendo su ley tal como la han diseñado para que sea aprobada en el Pleno, sino que ellos tienen que tener muy en cuenta que representan a la población y que cada 3 años hay elecciones y por tanto, ¿qué es lo que van a presentar a la población dentro de 3 años cuando vuelvan a pedir el voto de la población? Y que la población va a decidir en función de lo que haya visto en su desempeño en la Asamblea Legislativa. La población ya manifiesta que la Asamblea Legislativa está produciendo leyes que no benefician a la población. Entonces, con una buena ley del agua, los diputados tienen una oportunidad para hacer una ley que realmente la población siente que beneficia a sus intereses. Me están preguntando, padre, que no le deje de preguntar, dicen, sobre el tema de la nacionalización de la UCA que está pidiendo el señor Dawood en las redes sociales. ¿Usted qué piensa de lo que él está expresando? Pues yo creo que él, de alguna manera, sin darse cuenta, está expresando que sí quiere la privatización del agua, ¿verdad? Aunque la ley diga que no se va a privatizar el agua, él sí quiere la privatización del agua porque si nosotros nos estamos oponiendo a la privatización del agua y su respuesta es que se nacionalice la UCA, entonces es algo que me parece totalmente contradictorio. Por otro lado, la UCA estaría muy feliz, ¿verdad?, de recibir por parte del Estado becas para todos aquellos estudiantes que desean estudiar en la UCA y puedan recibir una educación de calidad cuando son estudiantes de escasos recursos que, a pesar de que la UCA trata de tener un sistema de cuotas diferenciadas y ofrecer becas. Estamos ofreciendo becas a más del 12% de la población estudiantil de la UCA para que estudien en la UCA. Si tuviéramos el apoyo del Estado, podríamos realmente tener una mejor universidad y a la vez ofrecer un mayor servicio a la juventud salvadoreña. Padre Andreu, queremos agradecerle que haya venido con nosotros. Ha sido un gusto y espero pues que este diálogo que hemos tenido, esta conversación, ayude a la población a entender lo que se está en estos momentos debatiendo en el país, que es algo tan importante como el derecho humano al agua. De seguro vamos a seguir molestándolo para que nos pueda dar siempre su opinión sobre el tema y sobre otros temas también de la vida nacional. Muchas gracias, don Julio. Estoy a su disposición. Gracias. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros. Mañana en el estudio nos va a acompañar Giovanni Galeas, un analista político, para hablar precisamente de estos temas que están preocupando a la población. Vienen las elecciones del 2019. Todas estas cosas vamos a platicar mañana con nuestro invitado Giovanni Galeas. Esa es la propuesta para mañana. Hoy por hoy, gracias a todos ustedes por haberse quedado con nosotros. Pasen todos un feliz día.